Buenos días en Ecuador y América Latina y buenas noches en España, Argelia, el Sáhara Occidental y otros países amigos. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, una iniciativa académica innovadora en nuestro ámbito. Primero quiero agradecer a mis colegas, amigas y amigos, en particular Hamiduja Ahmed Mohamed, Adriana Valdés Robreño, Jalil Mohamed Abdelaziz, a Carmen Parejo Rendón, a Francisco Ordóñez Andrade y a Sofía Montoya. Adicionalmente, a las organizaciones que están involucradas en esta iniciativa, a la coordinadora ecuatoriana del movimiento de solidaridad con el pueblo cubano, a la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, a la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y desde luego a la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti. Instituciones y organizaciones que han preparado este webinario sobre el papel de los medios frente a los procesos de liberación nacional. Iniciativa que primero conmemora el 25º aniversario de Sahara Press Service, la agencia oficial de noticias de la República Saharaui, y luego contribuye a un mejor conocimiento y entendimiento sobre los procesos de liberación nacional en África, Medio Oriente y Asia, y el papel de los medios. Este eje temático es una de las prioridades de análisis y reflexión de la cátedra, que en alguna medida fue tratado durante el primer diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, que a través de 10 módulos académicos abordó los antecedentes históricos, jurídicos y políticos de algunos de los procesos de liberación nacional en estas regiones y continentes del globo. Para Benjamín Ramos, especialista en asuntos internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas, la descolonización, que finalmente es el tema que nos ocupa, hace referencia al proceso mediante el cual los territorios sometidos a los poderes coloniales logran poner fin a su estatus de colonia. Recordemos que cuando se fundaron las Naciones Unidas en 1945, unos 750 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, vivían en territorios que dependían de potencias coloniales. También hay que mencionar que el sur de África específicamente no tuvo una independencia como la del resto del continente. Allí se habían mudado poblaciones de origen caucásico, blanca, desde hace décadas, y echarles obviamente no resultaba tan sencillo. Los movimientos de liberación se vieron obligados a llegar a acuerdos tras duros periodos de guerra de guerrillas, para conseguir la independencia y acabar con los gobiernos de la minoría blanca, a decir de David Soler, fundador del medio Africa Mundi. No obstante, en la actualidad quedan 17 territorios no autónomos, entre ellos el Sáhara Occidental, en los que se estima viven alrededor de 2 millones de personas, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas. Sobre este enfoque, meses atrás pasamos revista, aunque brevemente, por la metodología diseñada a la descolonización y el giro decolonial desde la perspectiva de los movimientos de liberación nacional. Revisamos los orígenes y características, por ejemplo, del Congreso Nacional Africano, de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste en Namibia, conocida como SWAPO, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, del Frente de Liberación Nacional de Mozambique, conocida como FRELIMO, del Movimiento Popular de Liberación Nacional de Angola y del Frente de Liberación Nacional de Argelia y, desde luego, del Frente Polisario. Hoy retomamos los procesos de liberación nacional desde la mirada y experiencia de la radio popular, de la radio alternativa, de la prensa
y de las agencias de noticias vinculadas con los intereses del sur global. Entonces, antes de dar la palabra a Sofía Montoya, la conductora de este webinario, invito a Hamidullah Ahmed Mohamed, embajador extraordinario y plenipotenciario de la RAS, a enviar un saludo oficial a todas las personas presentes en este webinario en representación de la República Saharaui. Bienvenido, embajador Ahmed Mohamed. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo. Estimadas amigas y amigos, muy buenas tardes aquí en Latinoamérica. Buenas noches en España, en el Sáhara Occidental, en Argelia y en gran parte de la África del Norte. Me complace, francamente, estar con vosotros, dirigiros unas palabras. En este caso yo voy a ser oyente porque los ponentes sois vosotros, y deciros también que esta es una actividad de suma importancia. El objetivo es romper el bloqueo informativo sobre la heroica lucha del pueblo saharaui, que en mayo próximo cumpliremos 50 años de lucha, de resistencia ante las apetencias coloniales. Nuestra lucha empezó en primer lugar contra España. Luego, cuando ya estábamos acariciando la independencia, dos países vecinos, dos países supuestamente hermanos, en complicidad con España, pues se reparten el territorio, lo dividen, y desde aquella fecha el pueblo saharaui no le quedó otra alternativa que luchar, resistir y continuar la lucha por la completa independencia del pueblo saharaui. Quiero señalar también que todos los medios de comunicación, gran parte, recordar que son empresas y que tienen una línea editorial. Por lo tanto, vuestra tarea es romper ese bloqueo informativo, luchar por un periodismo objetivo, veraz, que refleja la lucha de los pueblos y que rompe ese bloqueo que, desgraciadamente, en el tema del Sahara hay un silencio absoluto, totalmente complicidad con las grandes potencias. Sin más preámbulo, estoy a la orden si puedo ayudar en algo, pero principalmente escuchar a los profesionales que nos alumbran, que nos indican cuál es la manera de romper ese bloqueo informativo. Una vez más, muchas gracias por vuestra contribución. Agradecer al movimiento solidario del Ecuador, de América Latina, que desde siempre han acompañado a nuestro pueblo por esta lucha. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, compañero Pablo. Gracias, embajador. Quiero dar paso. Tenemos un poco de inestabilidad, pero vamos a salir adelante. Doy paso a Sofía Montoya Fernández. Ella es productora y locutora vinculada a un prestigioso medio de comunicación acá en Quito, Ecuador, llamado Radio Pichincha. Sofía es abogada y licenciada en comunicación social. Muchas gracias, Sofía, por tu apoyo a esta iniciativa. Tienes la conducción de este webinario. Muchísimas gracias, Pablo, embajador, a todos los expositores y a todos los participantes. Para mí es un gusto porque también me permite aprender muchísimo de estos temas que fortalecen la gestión y el trabajo informativo. Así es que buenos días, buenas tardes con todos y todas. Los medios de comunicación, pues definitivamente han sido testigos y actores clave también en los procesos de liberación nacional a lo largo de la historia, ¿no? En los tiempos de conflicto y luchas por la independencia, en la autodeterminación, los medios han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la narrativa sobre la movilización social y la resistencia frente a la opresión, no siempre a favor de las grandes mayorías, pero ese es precisamente el tema a discutir en esta cátedra, ¿no? En esta era de la globalización e interconexión digital,
la influencia de los medios digitales alternativos, comunitarios en los movimientos de liberación nacional es más palpable que nunca. Así es que esta cátedra explorará cómo los medios han impactado y continúan impactando en los procesos de liberación nacional desde su capacidad para difundir ideas emancipadoras, incluso hasta su potencial para manipular y obstaculizar los movimientos de resistencia. La metodología del webinario de hoy es la siguiente. Contará con 4 colegas invitados, invitadas, cada uno de ellos y ellas abordará un tema específico. El tema será desarrollado en un lapso de 10 a 12 minutos cada uno y posteriormente se abrirá un foro y, si el tiempo lo permite, una ronda de preguntas, de intervenciones para que cada colega invitado plantee un mensaje final. El webinario será grabado y se subirá al canal de YouTube de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia. Y los invitados son, muchísimas gracias por estar aquí, Adriana Valdés Robreño, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador; Jalil Mohamed Abdelaziz, corresponsal de la televisión saharaui en España; Carmen Parejo Rendón, directora del medio digital Revista La Comuna, colaboradora en Hispan TV Telesur y columnista de RT; y Francisco Ordóñez Andrade, coordinador del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, CIESPAL. Así es que voy a presentar a la primera invitada. La primera expositora es Adriana Valdés Robreño, licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana, corresponsal de Telesur en Brasil 2015-2018, presentadora del programa de análisis político Mundo 2020 de Cuba Visión Internacional y en la actualidad corresponsal de Prensa Latina en Ecuador desde septiembre del 2022. Su tema, la Operación Verdad y Prensa Latina. Te doy paso, querida Adriana. Buenas tardes. El micrófono, por favor. Disculpa. Buenas tardes a todos. Un saludo para los que están en América Latina, para los que están en Europa. Gracias por invitarme a participar en este encuentro virtual y tener esta oportunidad de conversar sobre la comunicación alternativa en medio de procesos de liberación, en una comunicación, como decimos, contrahegemónica alternativa. En mi caso, como cubana, periodista y corresponsal de Prensa Latina, les voy a explicar justamente, como adelantaba Sofía, el contexto en el que surgió esta agencia de noticias. Quizás voy a hacer un poco de historia que no viví, porque fue hace 65 años cuando la Revolución Cubana, que se puede decir que era una criatura en pañales, o en ese entonces la maquinaria mediática se ensañó contra el naciente proceso de transformaciones que se iniciaba luego de la victoria de los rebeldes liderados por Fidel Castro. En medio de toda la euforia colectiva, luego de la huida en aquel momento en Cuba del dictador Fulgencio Batista, el nuevo gobierno no solo puso en marcha, como es conocido, un ambicioso plan de transformaciones sociales, sino que comenzó a saldar cuentas con los esbirros que habían estado al servicio de la dictadura y como tal habían cometido decenas de miles de asesinatos, torturas, desapariciones. Entonces, en ese contexto, al inicio de la revolución, se realizaban tumultuosos juicios populares. O sea, cualquier persona podía asistir a esos juicios, se hacían en estadios, en lugares públicos, y allí se exhibían las pruebas de la infamia, pruebas que eran aportadas por familiares, por amigos de víctimas, y todo eso derivó en la aplicación de pena capital para los agresores, lo cual dio pie a una campaña internacional, estamos hablando de 1959, una campaña destinada a crear una imagen de que Cuba había quedado en manos de una banda de asesinos desalmados. En aquella época no había redes sociales, pero las noticias distorsionadas siempre han existido, tanto en aquella época como ahora. Fue entonces que el nuevo gobierno cubano, encabezado en aquel momento por Fidel Castro, decidió que era hora de callar esa propaganda y así nació la Operación Verdad. Quizás es uno de los eventos periodísticos más grandes de la historia. Reunió en La Habana alrededor de 400 reporteros de todo el mundo, incluidos representantes de medios estadounidenses. Aquella Operación Verdad, que fue una especie de una conferencia de prensa, en aquel momento, durante más de 2 horas, el comandante Fidel Castro explicó cómo era el tema de los juicios, los planes que pretendía impulsar en el país, el cambio radical que buscaba, sobre todo en aras de lograr una mayor justicia social en la isla.
Entre los asistentes a ese encuentro estaba, según cuentan, el joven periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, y gracias a su cercanía con Ernesto Che Guevara, logró pocos meses después la Operación Verdad, o sea, esta conferencia de prensa de Fidel Castro fue en enero. En el mes de junio se puso en marcha un ambicioso proyecto que llega hasta nuestros días y del cual yo soy parte, que es la creación de la agencia de noticias Prensa Latina. La idea era mostrar lo que ocurría realmente en Cuba, también en países de América Latina, pero luego esa iniciativa se extendió hacia otros continentes. Hoy Prensa Latina tiene corresponsales en alrededor de 40, 35, 40 países de Europa, Asia, África. O sea, es algo que se ha extendido en el tiempo y en el espacio. Ahora estamos presentes en muchos países. Pero bueno, volviendo a aquellos momentos fundacionales, debemos resaltar que Prensa Latina logró aglutinar a periodistas de la talla, por ejemplo, de Gabriel García Márquez o Rodolfo Walsh, y poco a poco se fue posicionando como un medio de comunicación alternativo que reporta principalmente los acontecimientos con una mirada antihegemónica y, por supuesto, desde la mirada de los pueblos. En la actualidad, o sea, 65 años después, bueno, ha pasado mucho. Hoy la agencia tiene convenios con más de 70 medios de comunicación de todo el mundo, sin contar que la mayor parte de la información, por supuesto, está disponible en nuestro sitio web, en redes sociales. Muchas entidades que no solo son medios de comunicación, consumen nuestro trabajo periodístico. Y justamente ese ha sido uno de los retos que ha tenido la agencia a lo largo del tiempo, y es que ha debido adaptarse. Imagínense, en 65 años, lógicamente la comunicación de ahora no es la de la etapa fundacional, entonces ha habido que adaptarse a los cambios fundacionales, quizás no a la velocidad que hubiéramos querido. Ese es uno de los retos que tiene por delante la agencia. Prensa Latina tiene que ser cada vez más multimedial, lograr llegar a una mayor audiencia, adaptar un poco los lenguajes. En estos momentos contamos en aras de ser más multimediales. Prensa Latina cuenta con servicios de radio, de televisión, hay un servicio editorial encargado de publicar libros, revistas, periódicos, porque sigue siendo el objetivo llegar ese mensaje alternativo de los pueblos en diferentes formatos. Y bueno, la tecnología ahora nos permite diversificarnos mejor. Los corresponsales de Prensa Latina, bueno, a lo largo de la historia han estado en acontecimientos claves de la historia de la humanidad, con el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, la guerra en Siria. Nuestros periodistas han visitado los campamentos saharauis. El año pasado el presidente de Prensa Latina estuvo allí acompañado de un corresponsal. Lamentablemente, esto hay que decirlo, sufrimos hace poco el hackeo de nuestro canal de YouTube, y a pesar de los intentos por recuperarlo, esto no fue posible. Hubo que abrir un canal nuevo, empezar desde cero. Los invito a todos a suscribirse al canal de Prensa Latina. Actualmente esto es algo nuevo, y esto surge a raíz de una nueva Operación Verdad. En enero de este año, cuando se cumplieron los 65 años de la Operación Verdad Fundacional, Prensa Latina organizó un encuentro en La Habana. Se reunieron periodistas de alrededor de 30 países, representantes de diferentes medios de comunicación, y allí Prensa Latina, bueno, se decidió que Prensa Latina se coordinara una plataforma denominada Voces del Sur Global. Voces del Sur Global es una iniciativa que, como decía, fue surgida en ese evento, y allí se publican textos en varios idiomas, donde profesionales de periodismo de naciones como Rusia, Líbano, China, Argelia, la República Árabe Saharaui, de América Latina, bueno, pues toman el pulso a diversos tópicos, lo que esté ocurriendo en el mundo, como decíamos siempre, con esa mirada alternativa y contrahegemónica. Prensa Latina es una agencia, bueno, sencilla, humilde, se trabaja con suma austeridad, teniendo en cuenta las condiciones económicas de Cuba, pero con un gran compromiso, porque aunque pareciera que la Operación Verdad, esa que dio origen a la creación de la agencia, ya no es necesaria, porque en Cuba y en América Latina los contextos cambiaron. Sin embargo, las tecnologías de la información en estos tiempos permiten que las noticias corran a gran escala, a una velocidad en tiempo real, y frente a ese bombardeo siempre será necesario dar nuestra visión de
los hechos. Así que, bueno, les agradezco esta invitación a participar en este foro por los 25 años de Sahara Press Service, que es una de las agencias que forma parte de esta iniciativa que comenzó en enero de Voces del Sur Global. Es como una especie de una hermana menor de Prensa Latina que también lucha por posicionar su verdad en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana Valdés Robreño, qué gusto escucharte y bueno, aprender un poco de la historia y cómo ha sido la lucha a través de Prensa Latina, también tratando de difundir la verdad. Y vamos ahora a continuar con Jalil Mohamed Abdelaziz, es corresponsal de la TV Saharaui en España. También es un gusto recibirte, tenemos un cambio horario que parecería que nos aleja, sin embargo aquí estamos también gracias a la tecnología mientras tengamos luz acá en Ecuador. ¿Cómo estás, Jalil? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días y buenas tardes a los que están por esta parte del continente. Gracias por la invitación y evidentemente aprovechando esas nuevas tecnologías que nos puedan acercar y abrir un debate para conocernos mejor. Y por supuesto agradecer al equipo que está detrás de este programa por darle voz al pueblo saharaui y por sumarse a la conmemoración del aniversario de la Agencia de Noticias Saharaui. Porque más allá de reconocer la importancia de un medio, es también reconocer el legado de muchos luchadores que estuvieron detrás de este arduo trabajo que empezó en campamentos de refugiados y unas condiciones muy difíciles. Solamente los que han visitado los campamentos de refugiados, como el compañero Pablo, pueden entender el valor y el esfuerzo que se ha llevado a cabo. Y a mí, por ejemplo, pues me gustaría rendir un especial homenaje al fundador de esa agencia, Mohamed Fadel Ismail, fallecido, pero que fue un visionario para fundar una herramienta importante y que hoy en día se ha consolidado como la voz del pueblo saharaui. Un breve Jalil, comentario. nada más permíteme mencionar el tema central de tu intervención, que es el papel de los medios saharauis en la lucha por la independencia y la soberanía nacional, que me faltó decirlo en la introducción. Sí. Bueno, un comentario para la compañera Adriana, comentarte que la semana que viene vamos a tener a Luis Enrique una vez más en los campamentos de refugiados saharauis. Así que Prensa Latina siempre nos ha acompañado históricamente. Tenemos, aparte de formar parte de este nuevo proyecto que se ha lanzado de los medios del sur, también tenemos un convenio de colaboración firmado desde hace 1 año y medio y en el que pues tengo el honor de formar parte y he trabajado en ellos. También tuve el honor de participar en el evento organizado en La Habana el pasado enero en la Operación Verdad. Y que decirte que, bueno, pues soy graduado de la Universidad de La Habana. Así que... somos de la misma escuela. Sí, somos de la misma escuela de resistencia. Así mismo. Y eso pues, un poco centrándonos en los medios de comunicación saharauis y su importancia en la lucha anticolonial y por consolidar el proceso de independencia nacional, yo creo que hay que introducir la Agencia de Noticias Saharaui dentro de un grupo de medios de comunicación que el Frente Polisario ha ido creando desde su fundación, desde el 10 de mayo de 1973. Y partiendo de una premisa muy sencilla, cualquier proceso revolucionario que no tenga sus propias herramientas es ingenuo, porque al final los medios de comunicación, aunque se presenten como medios de comunicación objetivos, neutrales, no son así, defienden ciertos intereses y en el momento que te pases la línea roja, al final te censuran. Y tenemos dos ejemplos prácticos para no ir a la parte teórica, muy sencillos y que todos los presentes hemos vivido. El primer lugar es el conflicto que ha surgido en Ucrania, como de forma inmediata la Unión Europea, la ley de la libertad de opinión y de la democracia, lo primero que hizo fue censurar los medios de comunicación rusos como RT y plataformas muy importantes como Twitter y manejadas por los americanos, pues bloquearon cuentas de redes sociales que informaban desde otra perspectiva y no desde el punto de vista hegemónico que es lo que se pretende. Y otro ejemplo práctico también y que es desgarrador es la situación que se está viviendo de genocidio contra el pueblo palestino, como ciertos medios occidentales simplemente están intentando normalizar ese cruel genocidio que se está llevando
contra ese pueblo indefenso. Y si no hubiese sido por los medios alternativos, pues probablemente nosotros nos llegaría solamente el 10% de la información real. Por lo tanto, esos medios son necesarios para darle voz al pueblo saharaui. Centrándome en un poco los medios de comunicación saharauis, el Frente Polisario, desde que se fundó, entendió que había dos vertientes en las que trabajar a través de los medios de comunicación. Una de opinión pública nacional, local, y una de opinión pública internacional. La opinión pública internacional había que seguir movilizando movimientos de solidaridad implicados en otros procesos de descolonización y que viesen similitudes en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, hiciesen presiones desde sus puestos. Si estuviesen en África, pues que se uniesen viendo esa similitud con un proceso que habían vivido ellos, o si estuviesen en Europa, en América Latina, pues que ellos pudiesen hacer un trabajo de incidencia política para garantizar que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y a la independencia. En el caso de la opinión pública nacional, local, tengamos en cuenta pues, que nosotros éramos un pueblo muy pequeño, no habíamos tenido experiencias políticas muy profundas y eso hizo que el Frente Polisario asumiese un reto grandioso. Es no solamente hacer un cambio político de administración, de una administración colonial a una administración nacional, sino que formar a una población que había estado sumergida en un modo de vida muy diferente, que no había tenido formación. Tengamos en cuenta que en 100 años de colonización el pueblo saharaui solamente había tenido dos graduados universitarios. Así, pues, para entender un poco la dimensión de ignorancia que se tenía, y el reto del pueblo saharaui, del Frente Polisario, era formar a esa población y sumarla a la reivindicación política nacional. Y en este caso surge, pues, primer medio de comunicación, y bueno, yo creo que hay una primera experiencia, que yo la defiendo como la primera nota de prensa, fue el comunicado fundacional del Frente Polisario, el 10 de mayo de 1973, y a partir de ahí, miembros que habían estado dentro de ese acto de fundación, lo primero que hicieron fueron servir como emisarios para trasladar ese comunicado fundacional a las capitales de Mauritania y Argel, a Nouakchott y a Argel, para difundirlo entre los medios de comunicación y anunciar al mundo la creación de un nuevo movimiento nacionalista saharaui contra el colonialismo español. Después empieza una segunda experiencia, y que es un periódico impreso, el periódico Sahara Libre, así un titular muy sencillo, y que a través del periódico Sahara Libre lo que se intenta es que se distribuya los ejemplares a través de las delegaciones diplomáticas que se habían instalado del Frente Polisario el 13 de noviembre de 1975, pero también tuvo una función muy importante como medio de comunicación, porque entendamos que nosotros, como minorías o como resistencias, los medios de comunicación no solamente son para informar, sino para rescatar y defender nuestra propia identidad. Es para resistir, no es el mero hecho de ser medio de comunicación clásico como se lo conoce de información. Y el periódico Sahara Libre también incluso ejerció un rol en la lucha anti-analfabetismo de propios saharauis, porque se utilizaba como un cuaderno de estudio. Y a través de ese periódico, pues los profesores podían dar clases de teoría política, informaban a los comités de que se les estaba enseñando sobre los acontecimientos que estaban surgiendo a nivel internacional y los avances que estaba teniendo la causa saharaui. El 28 de diciembre del mismo año, de 1975, se da un salto cualitativo muy importante para el pueblo saharaui, y es la creación de la Radio Nacional Saharaui, Radio Sahara Libre, y empieza a emitir desde Libia y desde Argel. Y en este caso es muy importante señalar que en esa época el pueblo saharaui estaba en pleno éxodo contra las dos potencias ocupantes. Por el sur estaba siendo invadido por Mauritania, por el norte por Marruecos. Y a través de la Radio Nacional Saharaui, que empezaba a llegar hasta la península ibérica, hasta las Canarias y todo lo que es el Sahel y el norte de África, la propia población saharaui, que venía huyendo de los bombardeos y de las masacres que estaban ejerciendo las potencias ocupantes, podían identificar, sintonizando la radio, dónde estaban las zonas seguras para poder salir. Perdón.
podían identificar las zonas seguras para poder seguir con su vida y que fuesen después rescatadas por militares del Ejército Nacional Saharaui, el Frente Polisario. Esos dos medios de comunicación irían funcionando, pues intentando pues, articular algunas estrategias con las embajadas, articulando algunos hermanamientos con radios alternativas, que pudiesen seguir ampliando la voz del pueblo saharaui. Hasta 1996, el 29 de marzo, y ahí es el caso por el que se organiza este acto para conmemorar el aniversario, se toma la decisión de crear una agencia de noticias saharaui. ¿Y esa agencia qué iba a ser? Si antes teníamos dos públicos, pues ahora íbamos a tener una ventana del Sáhara Occidental hacia el mundo. Y a través de ahí tener como un portavoz oficial. Se crea asumiendo un reto de que pudiese emitir en sus despachos en árabe, como idioma oficial de la República Árabe Saharaui Democrática, español, segundo idioma oficial o cooficial de la República Árabe Saharaui Democrática, en francés, inglés y en ruso. Y se empiezan a distribuir los despachos a través de las distintas embajadas. Y ya para 1996, la causa saharaui tiene un avance muy importante a nivel internacional y un despliegue diplomático muy importante que podía facilitar la distribución de los despachos hacia los medios de comunicación internacionales o las agencias más importantes en las capitales que estuviesen presentes. Con la irrupción de Internet eso se facilita más. Se facilita porque ya pues nosotros teníamos nuestro propio portal y teníamos por primera vez una información actualizada y al instante de la República Árabe Saharaui Democrática hacia el mundo. Y se dividía en tres ejes editoriales. Uno, la resistencia en los campamentos de refugiados, como base de resistencia del pueblo saharaui, en las zonas ocupadas, porque nos convertíamos en la única voz que podía dar a conocer la situación en las zonas ocupadas. Tengamos en cuenta que las zonas ocupadas está considerada ahora mismo por organizaciones internacionales como la cárcel más grande al aire libre. Por lo tanto, la información no podía salir de ninguna forma y la única alternativa eran los periodistas saharauis que trabajaban de forma clandestina y pasaban la información también de forma clandestina a periodistas que estaban fuera del territorio y esos mismos periodistas la lanzaban a través de la página web Sahara Press Service o a través de agencias amigas. Después, pues, con el avance de los años, con la aparición de nuevas tecnologías, con la aparición también de nuevos profesionales en los campamentos de refugiados saharauis, la República Árabe Saharaui Democrática, a través del Ministerio de Comunicación o de Información, que es la que acoge todos sus medios de comunicación, se toma la decisión de apostar por hacer la primera televisión satelital que se iba a emitir desde campamentos de refugiados. Y aparte, y ahí es lo que se conoce como la RAS TV. La RAS TV era un proyecto que se iba trabajando poco a poco, pero hubo un acontecimiento determinante para acelerar todo su trabajo. Y es que el 21 de mayo de 2005 comienza la intifada de la independencia en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Ante la impotencia y el silencio mediático ante un levantamiento tan importante en la historia del pueblo saharaui, el gobierno saharaui toma la decisión, por el silencio de los medios de comunicación internacionales, lo que toma la decisión es lanzar ese mismo mes la televisión pública saharaui y emite a través de antena terrestre que cubre las zonas de los campamentos de refugiados saharauis y a través de satélite y en streaming. En el caso del satélite, me gustaría compartir con ustedes unas par de anécdotas que demuestran cuál es la agresividad de ciertas potencias que para silenciarnos, y no solamente nosotros, silenciar voces incómodas. Cuando nosotros empezamos a negociar con algunos satélites que emiten para nuestro público objetivo, tengamos en cuenta que nuestro público objetivo es norte de África, sur de Europa. ¿Por qué? Porque pues en norte de África es el árabe, son los países vecinos, y en el sur de Europa, pues evidentemente pues España por su responsabilidad en el conflicto del Sáhara Occidental. Y después, pues evidentemente, América Latina por nuestra relación cultural e incluso pues compartimos facilidades como el idioma que nos podían generar bastantes espacios de comunicación positivos.
Pues cuando fuimos a abordar con esos satélites nuestra entrada en su espacio de emisión, lo primero que nos decían que no nos aceptaban como medios de comunicación. Evidentemente estaban respondiendo a presiones por parte de Marruecos. Y otros medios que no podían utilizar ese argumento inmediato de no, porque era un método de censura muy agresivo, muy evidente, lo primero que te hacían era firmar muchísimos documentos y si te decían después, dentro de 15 días o dentro de un mes, te dará alguna respuesta. Y la respuesta era triplicarte o cuadruplicar el precio que te habían dado de un inicio, sabiendo que nosotros no podíamos asumir esos costes por muy necesario que lo viésemos. ¿Pero por qué? Porque teníamos otras prioridades. Al final estábamos en campamento de refugiados y las prioridades pues te obligaban a evitar o a renunciar a plataformas como esa. Entonces empezamos a emitir en satélites que el único que nos aceptó que su área geográfica que cubría era el sur oeste de África. Evidentemente, pues era un público que no podía ser objetivo. En primer lugar, no compartíamos el idioma y en segundo lugar, ni la franja horaria y en tercer lugar, es que nosotros, por ejemplo, no hacíamos contenido para ellos y el conflicto del Sahara Occidental, pues evidentemente les resultaba bastante lejano. ¿Cuál fue el impulso para mantenernos ahí y apostar por ese satélite? Porque al final logramos que en las zonas ocupadas se instalasen dos parabólicas. Una parabólica mirando para el oeste, sintonizando todos los canales tradicionales en esa región geográfica del norte de África, canales árabes, canales europeos, y otra parabólica sintonizando el satélite en el que emitía RAS-TV. Y solamente veían RAS-TV. No solamente que logramos que en las zonas ocupadas se instalasen dos parabólicas, es que en las zonas ocupadas las parabólicas empezó a perseguirlas el propio régimen marroquí, identificando sobre las casas a través de la orientación. Y si veía que en las casas había una mirando para acá y otra mirando para acá, al final en estas casas se ejercía un nivel de persecución intolerable para evitar que RAS-TV llegase ahí. Con el tiempo los saharauis empezaron a crear nuevas técnicas y empezaron a meter las parabólicas que sintonizaban la televisión saharaui dentro de bidones. Y parecían pues, bidones, pues digamos como tanquetas de agua vacía y instalaban la parabólica ahí para sintonizar solamente el canal de la República Árabe Saharaui Democrática. Y después obligamos a que en cada casa hubiese dos televisores. Si empezamos por dos parabólicas, después dos televisores. ¿Por qué? Porque había en cada casa, pues público joven, probablemente no estaba tan politizado, no estaba interesado en cuestiones políticas o de militancia, y había personas mayores militantes que no apagaban la televisión y no cambiaban de canal, simplemente querían la televisión de la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Y eso qué hacía? Eso hacía que se alimentaba su propia fe en su lucha, pero también les invitaba a seguir con el levantamiento ante el régimen de ocupación marroquí. Porque si ellos hacían actos por la mañana, cuando volvían a sus casas o cuando eran golpeados, cuando incluso eran encarcelados, si antes no se enteraba nadie, excepto las personas que habían estado presentes, ahora sabían que sus protestas y su confrontación directa con la potencia ocupante se estaba emitiendo en la otra parte del territorio, donde estaba la otra parte de la población dividida. Y ellos entendían que solamente con que se viesen las imágenes merecía la pena seguir saliendo a las calles. En esa misma RAS-TV empezamos entonces a emitir en español. Y yo tuve el honor, la gran responsabilidad, después de formarme en Cuba, de formar parte de un equipo de jóvenes que nos habíamos formado en Cuba también, a través del Instituto de Radio y Televisión Cubana, de fundar el segmento de RAS-TV en español. Y esto partía con dos objetivos. Uno, que nosotros teníamos que demostrarle al mundo que el español es idioma oficial de la República Árabe Saharaui Democrática, que le habíamos luchado su entrada dentro de la Unión Africana y dentro del Parlamento africano, pero también tenía un valor político muy importante. ¿Por qué? Porque la Unión Africana, cuando se funda, dice que ante los procesos coloniales, por la situación que se estaba generando, se iban a respetar las fronteras heredadas del colonialismo.
Por lo tanto, en el norte de África, la única zona que había estado colonizada por España es el Sáhara Occidental. Mauritania por Francia, Marruecos por Francia y Argelia por Francia. Y lo que nos diferenciaba, aparte de cuestiones culturales, históricas, jurídicas, legales, también nos diferenciaba el idioma. Y era un argumento muy importante para nosotros de seguir presentándolo ante el mundo, que nosotros somos diferentes a esto. Por lo tanto, sí. Que el tiempo se terminaba, pero quisiera darte un minuto para concluir tu primera intervención. Un minuto nada más. Y el otro objetivo en la creación del RAS-TV en español era que entendimos que nuestra alianza con América Latina era primordial. Tenía que convertirse en algo de primer orden, porque si ya hubo bastantes alianzas a nivel político, ahora había que llegar a nivel social. Y la única forma de llegar a nivel social era a través de los medios de comunicación. Y a partir de ahí entonces pues empezamos a hacer piezas de colaboración con Telesur y con la televisión pública cubana. Muchísimas gracias por esa primera intervención fascinante y también muy doloroso, ¿no? Entender cómo ha sido la lucha para poder comunicar, para poder informar, para que la verdad se pueda conocer. Ahora estaremos con Carmen Parejo Rendón desde Sevilla, filóloga hispánica, escritora, poeta y analista en distintos medios de comunicación internacionales, colaboradora de Hispan TV, también de Telesur, articulista en Russia Today, directora y fundadora del medio digital Revista La Comuna. En 2018 publicó su primer poemario en solitario, Arquitecturas y Mantras. Ella nos acompaña de inmediato. Quiero saludar también a quienes están conectados a través del Zoom. Fernando Garzón, director ejecutivo de la Unión Ecuatoriana Palestina, y también a Mehdi Shafiabadi, diplomático iraní. También gracias por estar aquí conectados y participando de esta cátedra y de esta reflexión conjunta. El tema de Carmen Parejo Rendón es la importancia de la contrainformación sobre Medio Oriente y Asia. Bienvenida, muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, en primer lugar, por invitarme y también por sentirme también acogida en un lugar donde hay gente tan admirable, tanto el trabajo de Prensa Latina y el trabajo de la Revolución Cubana por defender también esa batalla de las ideas tan necesaria. Igualmente, todo lo que nos acaba de comentar Jalil, que es ese trabajo incansable y ese trabajo tan necesario, porque también yo creo que uno de los centros de batalla más importantes ahora mismo se están dando precisamente en esa batalla de las ideas, precisamente también por lo que comentaba Adriana, el auge de medios alternativos o de la difusión de las redes sociales tiene una parte positiva, que ahora mismo estemos aquí, pero tiene también una parte negativa, que es que quien ya era poderoso tiene aún más capacidad para intoxicar. Entonces, en medio de este contexto complicado, es muy importante. Yo me encuentro en Sevilla, en Andalucía, en España, en el centro imperialista, en una dimensión muy diferente, donde la información, no solo la información, sino todo el poder cultural en el que hemos sido criados, ha sido contrario, evidentemente, a todos los procesos de emancipación y simplemente a escuchar otras voces. Entonces, voy a centrar un poco en por qué es tan importante esa contrainformación en el caso de Oriente Medio y Asia, pero sobre todo desde la perspectiva de donde me encuentro. También comentaba Jalil la censura a medios de comunicación, la censura, por ejemplo, a los medios rusos ahora mismo en Europa y otros procesos parecidos, porque a Telesur, a Hispan TV constantemente les cierran el canal, se les boicotea de múltiples maneras. Entonces tenemos que saber que el público europeo, yo creo que incluso más que el estadounidense, sufre una censura diaria y constante por un miedo, que es un miedo yo creo que compartido, que es el miedo a que los pueblos conozcan la verdad de lo que hacen sus gobernantes, porque probablemente si la conocieran no podrían seguir haciéndola. En ese sentido, decía el viñetista argentino Quino que lo que no sabía la opinión pública era que su opinión estaba en manos privadas. Y en efecto, esto es esta realidad que estábamos hablando. Los grandes medios de comunicación, desgraciadamente, hace mucho tiempo que dejaron de hacer periodismo y están actualmente en un mercado de la propaganda. Y no por casualidad se les llama el cuarto poder. Lo cierto es que este fenómeno no es nuevo, ya como se ha comentado, incluso Julio César escribía La Guerra de la Galia precisamente para dotar de un argumentario a un conflicto que era bastante cuestionado en Roma.
La propaganda ha existido siempre, siempre ha estado sobre todo en manos del poder, pero el periodismo era la herramienta que tenía el pueblo para enfrentar ese poder de propaganda. Analizando la situación del periodismo en la actualidad, es especialmente reseñable que existe un fenómeno de concentración de los medios de comunicación. En el caso del Estado español, de donde yo me encuentro, el poder cultural en sentido extenso está concentrado en 5 grandes grupos mediáticos y 3 grupos editoriales que controlan prácticamente todos los medios de información, las publicaciones escritas, en algunos casos también ejercen como productores y promotores de creaciones artísticas, de entretenimiento, producción de películas, series de televisión, productos musicales, programas de televisión y, como muy bien mencionaba el embajador al iniciar, todo esto tiene una línea editorial muy concreta. Estos medios se financian fundamentalmente, se siguen financiando también con mecanismos clásicos como es la publicidad, pero también por el accionariado, que la mayoría de las veces son entidades bancarias o grandes empresas. Por recordar un caso relativamente reciente, en 2017, cuando estaba en plena expansión las guarimbas y el ataque contra la República Bolivariana de Venezuela, el Grupo Santander, todos los periódicos en España salieron con una publicidad, con la misma portada, que era una publicidad del Grupo Santander. El Grupo Santander entraba en conflicto de intereses, ya que la Revolución Bolivariana había recuperado el Banco de Venezuela, que estaba en sus manos. ¿Cómo nos van a informar objetivamente sobre Venezuela si nos dejan claro que todos los medios están al servicio del Grupo Santander? Pues como esto hay múltiples ejemplos más. En los últimos años, además, podemos constatar el ascenso y cada vez una mayor importancia en la financiación de los grandes medios de los llamados fondos de inversión. La participación de estos fondos, aunque también afecta en algunos casos a la línea editorial, sobre todo afecta a la calidad, ¿no? Es un efecto perverso porque ha supuesto el aumento de despidos de periodistas y una profundización, además, en la precariedad de la profesión. Un fondo de inversión prima los beneficios económicos, no el servicio que se ofrece, y esto también repercute evidentemente en la rigurosidad y en la calidad de la información. Pocos periodistas mal pagados, con poco tiempo para formarse, profundizar o ser rigurosos, que trabajan además con una relación contractual precaria y para unos pocos grupos mediáticos que además defienden unos intereses políticos y económicos muy determinados. Y este es el escenario general de la situación en la que nos encontramos. En este sentido, cuando hablamos de contrainformación, en la actualidad también habitualmente nos estamos refiriendo a la labor que realizan periodistas o medios independientes y que se enfrentan a ese escenario desolador que estaba presentando. Asumir, ya es bastante triste pensar que asumir la necesidad de un periodismo independiente supone, en primer término, que hemos asumido la realidad de un periodismo mayoritario dependiente del poder realmente existente. Es decir, de un periodismo vendido, de un periodismo de propaganda de los poderosos. Teniendo en cuenta que el periodismo se presenta como un arma democrática a favor de los intereses de los pueblos y de un derecho a obtener esa información veraz que también mencionó el embajador antes, esta asunción supone la aceptación de que lo que estamos haciendo es una lucha contra una dictadura global de la información. Así, pese a los embistes del capital, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el periodismo sigue siendo una actividad profundamente revolucionaria, como bien han comentado tanto la compañera de Prensa Latina como el compañero saharaui. El capitalismo es el único modo de producción que se desarrolló y se desarrolla a nivel internacional. La tendencia natural de este sistema es hacia la creación de monopolios, es decir, la máxima acumulación posible en cada vez menos manos. Y como he dicho, lo mediático no se escapa de este mecanismo económico. En ese sentido, no es de extrañar que esta información de mercado, el llamado periodismo mainstream, también esté padeciendo esta situación, y vemos cómo también se crean grandes transnacionales de la información que atraviesan continentes y que realmente van en contra de los intereses de los propios pueblos donde se distribuyen. Grandes grupos transnacionales de información concentrados en torno a los grandes polos de poder del centro imperialista. Y que, por supuesto, enfocan campañas para defender esos intereses en detrimento no solo del interés de la mayor parte de los pueblos del mundo,
sino en contra de ese derecho a recibir una información veraz, incluso en la población del propio centro imperialista. Hace años, en la universidad, una profesora nos explicaba sobre los estereotipos, las imágenes que tenemos en nuestra cabeza y que nos sirven de referencia. Estábamos en la Universidad de Sevilla, en Andalucía, en España, y para ello, bueno, nos invitó a coger un folio en blanco y a dibujar una serie de cosas. Una niña, una flor, una casa, un coche, un chino, un indio, un europeo. No por casualidad, prácticamente toda la clase, de más de 50 personas, dibujamos exactamente lo mismo para describir estos conceptos. La niña con su vestido, la flor, una margarita, salvo algún romántico que pintó una rosa, la casa, la de los cuentos, con su chimenea, con su tejado para la nieve, aunque estábamos en Sevilla, que solamente nevó una vez hace 70 años, el coche, el de las señales, y ahora empezamos con lo demás. El chino era el de los arrozales, con su sombrero y su cabeza gacha, que es la imagen colonial que nos han enseñado. El indio, por supuesto, americano, el de las películas del oeste. Y el europeo, recuerdo que ese fue el que a mí personalmente me resultó más difícil, y finalmente dibujé a un hombre vestido con un traje de chaqueta, con un maletín y un teléfono móvil. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que toda la clase asumía, al igual que yo, que un europeo era un yuppie, era un hombre de negocios? Hace tiempo tuve la suerte de entrevistar a dos periodistas que han desarrollado una intensa labor profesional durante años, que son Pablo Sapag y Rosa Moro. Pablo Sapag es sirio, de origen sirio, bueno, sirio-chileno, y es experto en propaganda, da clases de ello en la universidad, y Rosa Moro es periodista especializada en el continente africano y en concreto en el África Negra y en los conflictos en el Congo. Tanto en un caso como en el otro, ambos denunciaban que una forma de desinformar era precisamente la de relatar los hechos ajenos a un contexto. Cuando los que consumen las noticias no conocen sobre una realidad y no se explica un contexto, los vacíos se van a llenar a través de los tópicos, los prejuicios y los estereotipos que comentaba antes que desarrollamos en esa clase en la universidad. Esto lo vemos muy claramente en los escenarios trabajados por estos expertos que he mencionado. El desconocimiento sobre la realidad siria ayuda a que los vacíos descontextualizados se rellenen mediante el tópico orientalista, paternalista sobre el mundo árabe. Los prejuicios, por tradición racistas, ayudan a que se plantee como un conflicto local, fruto de su propia idiosincrasia. Esto genera una percepción sobre quien recibe esta información que anula su capacidad de empatía, ya que acaba por ver el conflicto como algo ajeno a lo humano, más próximo a lo literario o al visionado de una película que a la realidad misma. Y en última instancia sirve también como un método de ocultación sobre los intereses internacionales que se relacionan con este conflicto. Por ejemplo, el papel de las potencias occidentales en el conflicto armado en Siria. Lo mismo ocurre en el continente africano. La racialización de la esclavitud, como sabemos, se fortalece por el desarrollo de un discurso que durante siglos ha creado una imagen del negro como un ser ajeno a la racionalidad, como lo salvaje. Este tópico racista, creado, insisto, al albor de las necesidades de explotación y posteriormente de colonización del continente africano, e iniciado tras el secuestro de parte de su población para ser esclavizados en América y Europa, facilita la idea de que entender lo que ocurre en África es muy difícil. Al fin y al cabo, estamos ante cosas que son muy ajenas a nuestro modo de vida occidental. De nuevo, se anula la capacidad de empatía y se convierte a seres humanos en objetos, recreando un tipo de ficción que además nos resulta ajena, representa una otredad y por lo tanto de nuevo se merma nuestra capacidad de empatía. Y de nuevo también como una forma de ocultación, que de nuevo oculta los jugosos intereses de países como Francia o Estados Unidos en dominar y saquear, por ejemplo, los recursos en el Congo o el papel que jugaron en el proceso para los distintos genocidios que se han producido allí. Cuando hablamos de Medio Oriente, un término que de por sí tiene un desarrollo colonial, porque es medio, lejano o cercano el Oriente, según qué, cuál es el punto de referencia, nos estamos refiriendo en algunos casos a la zona de Asia Occidental y la península arábiga, y en otras ocasiones, en algunos medios, también incluyen dentro de Medio Oriente al Magreb y el norte de África. De por sí ya es difícil porque se plantean como distintas lecturas hacia qué es Medio Oriente. Es una zona geoestratégica fundamental que conecta 3 continentes, Europa, Asia y África, que además en él convergen vías comerciales fundamentales para el contacto entre el mar Mediterráneo y el mar del sur de China, y es una zona además con presencia de múltiples recursos naturales y energéticos.
El control de esta región supone, por tanto, controlar el corazón del mundo. En ese sentido, por ejemplo, ahora mismo, cuando vemos el conflicto en Palestina, el proceso de descolonización frustrado en Palestina, es imposible que podamos entender por qué se llega a esta situación, por qué se inicia en el momento en el que se estaban llevando a cabo descolonizaciones en el mundo entero. En el caso de Palestina se inicia una nueva colonización de corte europea por el proyecto sionista, y por qué esto se permite cuando estaba Naciones Unidas festejando en el año 61 que prácticamente habían descolonizado el mundo entero. Algo similar ocurre en el caso del Sáhara y por los mismos motivos completamente relacionados con los intereses geopolíticos de un momento determinado que desgraciadamente y más hoy en día siguen siendo plenamente actuales. En este sentido, la contrainformación hoy es cubrir una necesidad urgente de rellenar los vacíos de una profesión periodística llevada a la decadencia por el mercado, que se concentra en unas muy pocas manos que tienen unos intereses muy determinados, y los vacíos de un sistema de noticias de titular que deliberadamente y a veces por incapacidad técnica deja el contexto en el vacío, facilitando que todo el sistema de creencias inculcado por la clase dominante a nivel internacional y durante siglos rellene esos vacíos que al final solo benefician a su clase dominante. En ese sentido es fundamental la voz de los pueblos, es fundamental proyectos como los que han llevado a cabo tanto en el Sáhara como en Cuba, como en Telesur, Hispan TV, Russia Today, porque nos están mostrando en la otra parte, nos están humanizando al otro que ha sido vetado, que ha sido negado como ser humano a la hora de poder expresar desde su propia realidad lo que está viviendo. Si conseguimos realmente articularnos a nivel internacional, porque realmente es muy difícil actualmente, si conseguimos articularnos y articular esas voces, el ser humano va a desarrollar su propia empatía y los pueblos podrán ser libres, todos, porque un pueblo que oprime a otro tampoco puede ser libre. Así que bueno, con esto, no sé si me he pasado de tiempo, Sofía, espero que no. Un poquito, pero encantados de escucharte. La verdad es que todas estas reflexiones son súper importantes y ojalá y toda la audiencia, quienes ven en los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, tuvieran esta información de antemano, ¿no? Antes de ver algo, a saber a qué te estás enfrentando, este tipo de manipulación que está tan presente. Carmen, muchísimas gracias. Carmen Parejo Rendón, directora del medio digital Revista La Comuna, colaboradora en Hispan TV, Telesur y columnista también en RT. Quiero saludar a quienes están como participantes conectados el día de hoy: Fabricio Moreno, miembro del equipo misionero, y también a Edgar Becerra, periodista del Austro-Ecuatoriano y becario de Mohamed Abdelaziz. Así es que gracias también a ellos por estar aquí compartiendo este webinario que tiene información muy valiosa. Vamos a pasar ahora a saludar a Francisco Ordóñez Andrade. Él es periodista de profesión, profesional con estudios en Ecuador y Alemania, profesor universitario, capacitador de organizaciones internacionales de comunicación para América Latina y actualmente coordinador académico de CIESPAL, coordinador del primer Congreso Latinoamericano de Comunicadores CIESPAL FELAFAX, ha sido presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera acreditada en Ecuador, director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre muchos otros proyectos. A él también le damos la bienvenida para hablar acerca de los medios latinoamericanos, el derecho a la información y los procesos de liberación nacional. Francisco, bienvenido. Tu micrófono, por favor. Gracias, sí. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a la Cátedra Asia, África, Medio Oriente y Asia, creo que es. Por esta invitación, realmente muy importante poder compartir con ustedes algunas cosas que hemos preparado sobre este tema. Voy a ir directamente al tema porque el tiempo se nos viene corto y no quiero sobrepasar. Empiezo pues con una cita que creo que es importante. Y dice así: el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público
interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Esto decía Noam Chomsky al referirse a una estrategia del Pentágono norteamericano que se la conoce como armas silenciosas para guerras tranquilas. Una de las claves para vivir una democracia mejor en cualquier lugar del mundo tiene que ver con la posibilidad de democratizar la comunicación, de poder ejercerla a plenitud como un derecho humano. Más allá de la simple libertad de expresión, la comunicación como un derecho es fundamento esencial para la construcción y goce de una democracia práctica en la que los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo, podamos participar, deliberar, opinar, auditar, cuestionar, denunciar, pero sobre todo, construir la sociedad que anhelamos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional define la democracia con gran certidumbre y precisión. Para ellos la democracia es mandar obedeciendo. En esta definición rescatan el concepto de culturas ancestrales de Mesoamérica, como los mayas, que los mayas pusieron en práctica. El mandar obedeciendo en Occidente puede parecer utópico políticamente. Para la monarquía sería absurdo. Para los caudillos probablemente también. Para presidentes y autoridades quienes pierden con facilidad la dimensión de su mandato y se obnubilan con el poder, la definición zapatista de mandar obedeciendo les estorba, les cuarta sus posibilidades de abuso, les pone en vitrina. Bien vale la pena referir en este punto la conclusión de Jesús de la Torre Rengel. Él se pregunta, ¿tiene sentido mandar obedeciendo? Y se responde a sí mismo. Tenemos que decir que tiene pleno sentido decir mandar obedeciendo, pues sintetiza la concepción de lo político que conduce a una comunidad a la construcción del bien común. Esa definición nos coloca frente a lo que sería el meollo de la democracia. La historia de la humanidad nos enseña que todos los pueblos han tenido que lidiar con tiempos difíciles en función de sus diferentes contextos. Las sociedades han tenido que alcanzar propósitos venciendo obstáculos y construyendo utopías que han conformado su aspiración. Hoy por hoy vivimos una crisis civilizatoria global y sistémica, lo que pone en debate el modelo productivo y de vida, de lo que se ha dado por llamar la sociedad del desarrollo. El siglo XXI nos muestra cómo el planeta entero está sometido a un colapso global en el que la vida mismo está en riesgo. Tenemos al alcance de nuestra mano datos que dan cuenta del cambio climático, la desaparición día a día de especies, la destrucción de ecosistemas, la afectación de la biodiversidad, a pesar de que la ciencia desde hace más de medio siglo ha fundamentado las causas de una eventual destrucción de la vida humana y ha advertido de la gravedad de las circunstancias a las que se enfrenta el planeta sin que se haya considerado con seriedad y con acciones coherentes dicha gravedad. Estas ignominias van de la mano abrumadoramente de las diversas crisis humanitarias contemporáneas: hambre, pobreza extrema, explotación de los más débiles, abuso de los más fuertes, deshumanización, guerra de exterminio, priorización del capital por sobre el ser humano. Basta revisar situaciones como las que está viviendo la población civil de la Franja de Gaza en estos mismos momentos. Solamente esta reflexión pondría al descubierto el fracaso rotundo de los modelos de desarrollo que se han implantado para construir los sistemas productivos y de vida de las naciones basados en la economía de mercado, en la libertad de empresa, en la acumulación de riqueza y en el sostenimiento de los pueblos por la fuerza. Modelos que abiertamente están reñidos con la ética, entendiéndose a la ética como la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad, el deber. Pero la ética es la que está lejos del ejercicio del periodismo y la comunicación en los medios hegemónicos. Al parecer, para ellos su periodismo
no debe perseguir la verdad, más bien requiere de construir la posverdad, entendida esta como esa mentira emotiva que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública. Basta con que hablen de lo que es conveniente para el poder. Basta crear narrativas que den cuenta de sus intereses. Que esas narrativas en las que generalmente está ausente la voz de la gente inunden los medios y las redes con todo el poder del capital que poseen los dueños de los medios privados y de las tremendas maquinarias que ponen a funcionar las diversas plataformas y redes digitales con las que convencen a los públicos. De ahí la importancia de ejercer una comunicación ética que proponga una perspectiva superior basada en el bien común, en el buen vivir, que impulse el debate sobre los caminos para la subsistencia de la humanidad. Democratizar la comunicación en este contexto implica canalizar éticamente las herramientas para que el común, la ciudadanía, conozca y debata la realidad que tenemos y pueda discutir y construir alternativas en función de aquello. El común haciendo uso de la palabra. El común siendo el protagonista en esta otra narrativa, como lo proponía Antonio Gramsci al retomar las biografías del peluquero, el obrero, la enfermera, el chofer, personas que deambulaban a diario por mercados, autobuses, plazas, centros comerciales, etc. Las historias y relatos de vida son un eje de primera importancia para la investigación social contemporánea, según lo dice Carlo Ginzburg, creador de la microhistoria en Italia, con su célebre libro El queso y los gusanos, recogiendo esa postura gramsciana. Hacer periodismo ahora implica construir otras narrativas en las que ese común sea protagonista. Tengo un relato con su propia voz, como lo llamaría Mauro Servino, periodismo de proximidad. Ese periodismo que desde lo local, desde lo más cercano, desde el territorio, lo que hace es poner voz al relato de la ciudadanía que exige transformaciones radicales y efectivas que reivindiquen los derechos arrebatados y los negados. Hacer hoy periodismo es devolver valor ético al oficio de facilitar el conocimiento de la verdad, de exponer los disensos de la sociedad, de cuestionar y enfocar la realidad desde diferentes miradas, problematizarla y sobre todo dotar a la ciudadanía de instrumentos prosumidores para el ejercicio del derecho a la comunicación. Para entender esta postura, es necesario entender lo que pasa actualmente en el periodismo y en los medios de comunicación. En Ecuador y en varios países de América Latina, por ejemplo, asistimos a lo que yo he llamado la ausencia del periodismo, dada fundamentalmente porque los medios de comunicación han pasado de ser mecanismos de información y debate de la realidad a actores políticos, cumplidores de consignas de las élites de poder. Élites que, además, están claramente identificadas con el capital financiero y sus defensores y sirvientes. Ellos aupan con sus narrativas una guerra contra el pueblo, contra quienes los contradicen, contra quienes les reclaman justicia. Hay hechos concretos que lo demuestran. Lo ocurrido en Ecuador en octubre de 2019 es uno de ellos, cuando una revuelta popular liderada básicamente por el movimiento indígena, pero que incluyó a gran parte de la población descontenta con las políticas gubernamentales, paralizó el país durante 11 días y movilizó a millones de ciudadanos que se tomaron plazas y calles de las ciudades, caminos y carreteras de la nación para hacer escuchar su voz de protesta. Estas movilizaciones, que terminaron en terroríficos actos de represión en los que la policía y el ejército emplearon desmedidamente la fuerza, ocasionando la muerte de al menos 11 ciudadanos y miles de heridos, detenidos y después perseguidos, para muchos de los llamados medios de comunicación, esa realidad no existió o no ameritó que sus ediciones las mencionaran,
Y cuando lo hacían, establecían primero lo ilegítimo del movimiento de protesta y subrayaban la supuesta prudencia del accionar de la fuerza pública. Mientras veíamos por redes sociales imágenes terribles de policías en motocicleta atropellando a ciudadanos, manifestantes obligados a caerse, entre comillas, desde los puentes, empujados hacia una muerte segura. Policías desenfrenados golpeando a periodistas, verdaderos bombardeos a las universidades que solidariamente dieron refugio a mujeres y niños que llegaron a las movilizaciones, en las movilizaciones hacia Quito. Vimos disparar temerariamente perdigones y balas de goma que vaciaron los ojos de casi una veintena de manifestantes. Esa realidad que transmitían las redes sociales y medios alternativos pretendía ser silenciada, tapada, ocultada por parte de las autoridades gubernamentales y de los medios de comunicación oficiales y muchos privados ligados al gran capital y cómplices de esa atrocidad. Desgraciadamente, en los medios hegemónicos, quienes escriben las noticias y los comentarios, quienes hacen los reportajes, ya no son los periodistas, son actores políticos, como lo son los medios para quienes trabajan. Son asalariados de esos actores políticos. Son soldados en esta guerra en contra del pueblo. El ejemplo al que hemos referido puede ser trasladado a Brasil de Bolsonaro, a Colombia de Duque, a Argentina de Macri y ahora de Milei, a Chile de Piñera, a Perú de Boluarte o a Bolivia de Áñez. El periodismo en los grandes medios del continente está ausente. Esa actoría política de esos medios de comunicación es la que ha vaciado de ética a la información que difunden y a la narrativa que proponen los medios hegemónicos. En ese contexto, ¿dónde estaba la ética de los medios de comunicación? ¿Dónde estaba el trabajo periodístico honesto, comprometido, ético? Sin duda existía, pero estaba bastante lejos de lo que eran y siguen siendo los medios de comunicación vinculados al gran capital. Pero hay que mencionar que en el mismo caso de las protestas en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile o Colombia, hubo medios que narraron lo que ocurría en la dimensión de lo que iba pasando. Eran medios de comunicación comunitarios, ciudadanos, algunos públicos, los que se tomaron las redes digitales y usaron sus débiles frecuencias para contar la verdad, para llamar a la solidaridad, para denunciar la barbarie. Naturalmente, fueron declarados enemigos del Estado, terroristas a los que había que silenciar y perseguir. De alguna manera, este ejercicio puso de manifiesto que la comunicación es un escenario para la lucha de clases en nuestras sociedades, sí, para la lucha de clases. Y es que hacer periodismo es mucho más que narrar lo que acontece cada día, es mucho más que el relato simple, concurrente de aconteceres. Como dice Manuel Chaparro, el periodismo es sincronía y diacronía, es el hoy y la memoria. Nada se explica por azar, salvo la inevitable fatalidad que también se convierte en noticia, pudiendo además tornarse en un espectáculo que mercantiliza el suceso. La banalidad, la fatalidad, el ocultamiento de la verdad son la base de lo que Chaparro describe como el periodismo líquido, que anula la participación crítica del común. Aquel periodismo que solamente convoca al común para construir un espectáculo que mientras más nos aleje de la realidad, mejor para ellos. ¿Dónde está la ética de ese periodismo? Volviendo a Chaparro, ¿quién propone frente a este periodismo líquido lo que él llama el periodismo pausado, que se basa en la reflexión, en ese ir comprendiendo, pensando y repensando, interpretando y reinterpretando, conversando, debatiendo la realidad? Ese periodismo que propone posponer las emociones del momento. Bien lo dice Chaparro, las claves de una información no están en el hecho, sino en su memoria, la memoria que define los porqués y obliga al análisis. De ahí Francisco, que Chaparro, termino ahorita, señalando que el periodismo de proximidad debe ser lento, cívico y ciudadano.
Frente a la velocidad narrada sin sentido, había que reivindicar un periodismo lento que recupere la claridad y la sensatez. El periodismo ético es un periodismo que está ligado a un concepto de calidad, de verdad. Ofrece contenidos solventes que no necesitan teatralidad en su divulgación. Evita el espectáculo y media para el conocimiento del contexto. El ejercicio del oficio periodístico da valor a ganarse la vida con la ética de narrar la verdad y facilitar la comunicación. Un periodismo ético pasa por el replanteo que deben hacerse las redacciones de los medios de comunicación, pero también por las estructuras que mueven a los medios. La ética pasa por la democratización de la comunicación, por el acceso que tiene el común a la elaboración de contenidos. Pasa por la estructura de propiedad de los medios. Más que probado está que medios privados vinculados al capital financiero y comercial no aportan a la construcción de la democracia, más bien la perjudican. Necesitamos ampliar la construcción de la estructura de propiedad de los medios. Necesitamos medios comunitarios, medios públicos, que trabajen ese periodismo de proximidad, ese periodismo ciudadano. La comunicación debe empoderar al común, dándole herramientas para configurar nuevos imaginarios, reformular e inventar un pensamiento decolonial que descontamine los viejos paradigmas, que proponga nuevas utopías frente a la reciente distopía. Es imprescindible saber contar la realidad y hacerlo desde una narrativa que se revele, que rompa la pretensión de adoctrinamiento que ejerce el sistema, que construya el cotidiano, que permita abordar las profundas transformaciones que exige la sociedad. Necesitamos un periodismo que sirva a los gobernados, no a los gobernantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, también por esa intervención que nos permite entender un poco lo que ha pasado también en nuestro país, ¿no? Y relacionar con estos procesos que se dan en todo el mundo, porque siempre es esta lucha de las grandes mayorías tratando de comunicar, tratando de comunicarse, tratando de influir en los escenarios y en la política que se lleva desde los gobiernos, sobre todo. Muchísimas gracias a Francisco y a todos quienes están conectados. Quería saludar a Eduardo Vázquez, dirigente del Partido Comunista del Ecuador, a Norma Kisi, estudiante de la Cátedra Medio Oriente y Asia, que se conecta también desde Estados Unidos, a Sonia Peñafiel y Gilberto Zavala, académicos ecuatorianos que también están pendientes de estas ponencias que hemos tenido el día de hoy en este diálogo que nos permite pues precisamente reflexionar acerca de el papel de los medios de comunicación contrahegemónicos, ¿no? En estos procesos de liberación que se dan en el mundo y pues que hoy nos remiten muchísimo a lo que está pasando también en Palestina, ¿no? Lo que está pasando en Gaza y tomando en cuenta también lo que ha pasado con otros pueblos, lo que sigue pasando con otros pueblos en el mundo que son ignorados, que no están en la primera plana. Porque los medios hegemónicos no permiten que esté y que se explique qué es lo que ocurre en estos territorios. Así es que queremos agradecerles. Entiendo que tenemos un espacio tal vez para conclusiones, no sé si para preguntas. Susi, tal vez es que me puedes gestionar esto porque estaba previsto hasta las 2 de la tarde, hora Ecuador, y pues también tenemos a nuestros participantes desde España que están conectados el día de hoy, compartiendo un poco, ¿no? Sus conocimientos, sus experiencias que realmente nos despiertan también a esta necesidad de proseguir el diálogo, un debate propositivo y participar también en las próximas iniciativas que se organizarán también de carácter virtual y presencial por parte de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. Así es que queremos también agradecerles a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy y yo creo que nos da tiempo para poder generar quizá una pequeña conclusión corta de cada uno de los participantes de este encuentro que hace estas reflexiones. Así es que no sé si está Adriana para poder cerrar y hacer una conclusión para cerrar ya este encuentro. Adriana, no sé si estás ahí, si puedes habilitar tu micrófono. Sofía. Sí, Sí. aquí. A ver, Susi. Sofía, hay unas 2 preguntas planteadas en el chat. A ver, ¿dónde están las preguntas? Sí, aquí hay una que tiene que ver con prensa latina, que bueno, puedo referirme Claro a que ella. sí, claro que sí. No veo Sí. las preguntas. A ver, si podría afirmarse que otros
medios como Radio Rebelde han sido los gérmenes de la lucha por la liberación y la soberanía nacional cubana. Efectivamente, la emisora Radio Rebelde es anterior a la fundación de Prensa Latina, se fundó en el año 1958 en la Sierra Maestra, justo cuando ni siquiera la revolución cubana había triunfado. De hecho, el Che, que también fundó luego Prensa Latina, fue uno de los impulsores de esta emisora de radio que en la actualidad sigue, es una emisora de radio que actualmente se escucha en todo Cuba, pero es una emisora que tiene un carácter nacional. Y sí se puede decir que es un germen de, o sea, es como un antecedente de lo que actualmente es Prensa Latina, porque desde entonces ya se percibía la importancia de contar con medios de comunicación que dieran una visión diferente a la de los medios que había en aquella época, que eran controlados en aquel momento por la dictadura, y por tanto, en ese momento se hizo necesaria una emisora con Radio Rebelde, y luego del triunfo de la revolución ya era necesario no solo llevar el mensaje dentro de Cuba, sino que saliera más allá de las fronteras, y por eso es que surge Prensa Latina. También en Cuba también estaba la emisora Radio Habana Cuba, que es una emisora de onda corta, que también aquí en Ecuador, por ejemplo, también se escucha. De manera general, después de escuchar todo lo que han dicho mis colegas periodistas y también académicos, la conclusión al menos a la que yo llego es que cada vez más tenemos que unirnos como medios, porque cada uno por su cuenta quizás no tenemos la fuerza para llegar a tantas personas, y quizás debemos articularnos mejor. Eso debemos pensarlo para llegar a más personas con el mensaje que queremos que sea escuchado. Adriana, y precisamente esa es la siguiente pregunta que plantea Hispan TV, RT, Almayadín, Prensa Latina, Sahara Press Service, el eje del mal de la comunicación, según la visión occidental. Pues cabe una alianza antisistema, es la pregunta, y pues creo que daría también pues paso para una conclusión de cada uno de los panelistas. Jalil, por favor, si puedes responder, ¿qué opinas al respecto? Tu micrófono, Jalil. Perdón. Yo creo que siendo conscientes de la necesidad de medios alternativos y siendo conscientes del mal que nos está haciendo la política de manipulación y censura por el denominado mundo occidental, no nos queda otra alternativa que generar alianzas. Generar alianzas para nosotros mismos ser altavoces de nuestros pueblos, y que a través de cada uno desde su posición, desde su área geográfica, también le dé voces a otros pueblos y traslade a sus pueblos otra verdad. Creo que pues en eso estamos trabajando, por lo menos nosotros desde Sahara Press Service, desde los medios de comunicación saharauis, somos conscientes que la alianza es obligatoria, y por eso lo trabajamos con Prensa Latina, con Telesur, incluso pues estamos trabajando ahora mismo con Almayadín. Es la única, y bueno, pues en la unidad está la fuerza, como el dicho popular. Uh-huh. Solamente, Jalil, ¿cómo has visto tú en este momento la participación de los periodistas, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Cómo, a pesar de no tener prensa internacional porque no les permiten ingresar, han podido de alguna forma romper el cerco y enviar imágenes, difundirlas por lo menos a través de los medios no tradicionales, e incluso llegar a algunos medios tradicionales grandes que no han tenido más remedio que mostrar lo que está pasando? Bueno, ha sido la verdad que trabajo heroico de trasladar la verdad, la realidad que estaban viviendo, y si no hubiese sido por ellos, pues probablemente estaríamos muy desinformados. Pero también ha sido a un alto precio. Ya son muchísimos periodistas que han sido asesinados. Los periodistas en Gaza han sido uno de los objetivos prioritarios de la fuerza de ocupación sionista, y creo que también han gozado de mucha impunidad. Por lo tanto, yo creo que, y a nosotros también nos pasa, también tenemos experiencia, que probablemente si no existe un local que comprenda bien el contexto, que forme parte de la resistencia para cubrir ciertos acontecimientos, pues al final pasa como si desapercibido, como si no existe. Y al final tenemos que estar esperando que venga el periódico occidental
para contar nuestra realidad cuando ni siquiera la conocen ni la dominan. Por lo tanto, yo creo que un fuerte aplauso y un reconocimiento a esos periodistas que se están jugando la vida, que han perdido familiares, que han sido bombardeados, heridos, incluso asesinados, muchos de ellos. Gracias, Jalil. Carmen, ¿cuál sería tu conclusión? Uniendo un poco todas las intervenciones que el día de hoy hemos podido compartir con quienes están participando y quienes verán más tarde, seguramente a través de el YouTube y las otras redes sociales, estas intervenciones. Bueno, en relación con todo lo que se ha comentado, que creo que todos los puntos son importantes, son necesarios, incluso son urgentes, porque ahora mismo, ya que mencionábamos lo de Palestina, hay más de 100, me parece que eran 105 periodistas asesinados, pero también no solo a ellos, sino a sus familias. Es decir, también hay una persecución contra el mensajero en medio de un genocidio que va más allá de sí mismo, sino también es un asesinato sistemático pues, de sus seres queridos para presionarles. Esto en un contexto donde hemos visto y estamos viendo, yo creo que en el mundo entero, cómo en 6 meses han asesinado a 34.000 personas y aún así, desgraciadamente, aún sabiéndose, aún siendo un genocidio plenamente televisado, no conseguimos frenarlo, lo cual también es una reflexión que tenemos que hacer de cómo, además de informar, podemos concienciar a nivel político para frenar una situación como esta, porque es verdad que han existido otros genocidios antes a nivel histórico, pero yo creo que ninguno ha sido tan televisado como está siendo este y con mucha lágrima por parte de algunos, pero nadie hace nada. O sea, hoy salía también, o ayer me parece, que el alto representante del Jardín y la Selva, o sea, Borrell, decía que se lamentaba de lo que estaba ocurriendo en Gaza, que era terrible, lo comparaba con la Segunda Guerra Mundial, pero lo que ha hecho la Unión Europea es sancionar a Irán, no a Israel. O sea, esto es la realidad. Entonces, creo que tenemos un papel importante que hacer los medios de comunicación en contar los hechos y también en concienciar en algo muy importante, que es que los pueblos tenemos la capacidad de cambiar las políticas de nuestros gobernantes. Los procesos revolucionarios que aquí se han mencionado fueron eso, fueron pueblos demostrando que se pueden conseguir las transformaciones que los pueblos necesitan. Entonces, eso es otra cosa que se silencia cuando se silencia determinados medios alternativos, porque también están silenciando que existen modelos de sociedad alternativos. Entonces, yo creo que es importante una cosa que también se ha mencionado, ¿no? El comunicarnos, dialogar y presentarlo para que esa unidad entre los pueblos también se manifieste en lo mediático y eso repercuta en lo político. Gracias, Carmen. Y para cerrar, Francisco, bueno, creo que es también importante pensar en cómo generamos que haya más apertura y mayor consumo de estos medios contrahegemónicos, ¿no? Estos medios que tienen una contrainformación, porque ahí también está el reto, ¿no? En pensar de por qué se están eligiendo muchas veces estos medios tradicionales y por qué es más difícil para grandes mayorías, pues consumir estos productos, estos contenidos que les obliguen a pensar y que te obliguen a revisar el contexto y no solamente el titular, Francisco. Y con esto como para cerrar. Muchas gracias, Sofía. Sí, en realidad, pues yo pienso que tenemos que trabajar en lo que debería ser la recuperación de un periodismo ético, un periodismo que esté ligado a un concepto de calidad, de verdad, a un periodismo que apueste por la verdad, o que ofrezca contenidos solventes, que no necesitan teatralidad en su divulgación, que evite el espectáculo y que en definitiva sea el ejercicio del oficio periodístico dar valor a la verdad. Porque lo que está ocurriendo ahora es que hemos perdido los valores en el periodismo. El periodismo que vemos no responde a la necesidad de un país, no nos está contando, no nos está narrando lo que ocurre en un país. Entonces, de recuperar eso y emplear ahora las redes sociales, por ejemplo, tenemos que hacerlo, tenemos que competir con esas grandes maquinarias para poder poner nuestra voz, para poder
voces distintas, protagonistas distintos en la discusión pública, en la generación de una narrativa distinta sobre lo que son nuestras realidades en nuestros países. Creo que ese es la principal apuesta que deberíamos hacer, recuperar la verdad para que el periodismo pueda estar al servicio de la gente, al servicio de los gobernados, no de los gobernantes, como se decía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, con esto queremos ir cerrando y agradecerles a cada uno de los participantes que hoy se han conectado. Y también, por supuesto, a los ponentes, Adriana Valdés Robreño, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador, Jalil Mohamed Abdelaziz, corresponsal de la televisión saharaui en España, Carmen Parejo Rendón, directora del medio digital Revista La Comuna, colaboradora de Hispan TV, Telesur, columnista de RT, y Francisco Ordóñez Andrade, coordinador del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, CIESPAL. Saludos desde Tegucigalpa, nos dicen Honduras, mi admiración y respeto para ustedes, honorables periodistas. Aurora escribe este mensaje para ustedes, también les transmito su cariño porque esta construcción, este tejer estas conexiones entre estos medios de comunicación del mundo, pues también tiene una valoración muy importante. Ya les agradecemos nuevamente por participar en el papel de los medios, en este webinario, el papel de los medios frente a los procesos de liberación nacional, de parte de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, coordinadora ecuatoriana del Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba, la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, que pues nos han permitido conmemorar también este 25 aniversario de Sahara Press Service con este webinario. Así es que muchísimas gracias nuevamente a todos y todas. Recuerden que se va a quedar esto en YouTube, la grabación de este webinario, para que puedan repasarlo y sacarle todo el provecho posible. Muchas gracias.